La serie, reitero, es La cosecha y el título para esta enseñanza es Los segadores. Capítulo 9, versos 35 de Mateo. ¿Cuántos están felices, hermanos? Amén. Qué lindo verles, qué lindo verlos a todos. Qué lindo que estén aquí en la casa del Señor. Comenzando un nuevo mes, ¿verdad? Y también comenzando, por supuesto, con muchas ganas, sirviéndole al Señor siempre. Digan fuerte amén. Muy bien, vamos, Mateo 9, vamos a leer del verso 35 hasta el verso 38. Comenzamos, dice así. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe, ¿qué cosa? Obreros a su mies. Muy bien. Hermanos amados, esta es uno de los requerimientos en la Biblia donde Jesús mismo pide que hagamos algo. Bueno, es importante considerar las palabras del Señor. Vamos a ver luego qué es lo que Él nos dice como iglesia. Nunca antes yo había visto al Señor pidiendo ayuda. Y esta es en la Biblia, es el único lugar en la Escritura donde el Señor pide ayuda a sus discípulos. Él es Dios, dirá usted, no necesita ayuda de nadie. Bueno, en este caso sí. Cuando Jesús vino al mundo, atención, lo hizo con la firme misión de predicar las buenas nuevas del reino. Esa era su misión y esa fue su intención principal. Esta tarea comenzó con él, obviamente, y luego le fue encomendada esta tarea, esta labor a la iglesia. ¿Verdad? Sabemos eso. Jesús vino al mundo, hermanos, con un propósito, y era anunciar las buenas nuevas, anunciar el reino de Dios. A eso vino el Señor. ¿Cuánto tiempo lo hizo? Muy poco. Luego de que el Señor se bautiza, hermanos, y es bautizado por Juan el Bautista, luego de eso el Señor asume el ministerio y va a predicar, hermanos, por aproximadamente 3 años y un poco más, pero todo se va a centrar en la Escritura. Cuando nosotros le hacemos un seguimiento al Señor en el ministerio, en su ministerio, vamos a ver que Él hizo milagros, liberaciones, el Señor cambió personas, transformó vidas y la misma Escritura dice que Él sanó a muchas personas. Pero ese no fue, hermanos, el motivo principal por el cual Jesús vino. Tenemos que saber que Jesús no vino con el objetivo primario de sanar personas, no vino a eso. Tampoco vino el Señor para alimentar personas. Tampoco el Señor vino para mostrar, hermanos, milagros y prodigios. Eso es muy secundario, no es lo más importante. No es, hermano, la misión que Él recibió en el cielo, sino más bien eso es el complemento a la gran predicación y a la anunciación del evangelio que, hermanos amados, priorizó el Señor. De nada hubiese servido, escuchen esto, que el Señor haya sanado, haya alimentado, realizado milagros, si la gente no hubiese conocido la salvación. De nada serviría. Por eso es que el anuncio o la predicación del reino de Dios, hermanos, fue su principal motivo. Ahora, el mundo viene siendo testigo de esta anunciación o de esta buena nueva, hermanos, o de este mover por aproximadamente 2000 años. Ya han pasado, hermanos, más de 2000 años que se viene anunciando este evangelio. Es decir, que el mundo ha sido testigo, hermanos, como nunca antes de esta predicación. Han surgido muchas cosas, hermanos, muchos inventos, muchos movimientos mundiales, pero ninguno de estos se ha sostenido, hermanos, a lo largo de los siglos, como es el evangelio.
Desde que Jesús, hermanos, dio su vida en la cruz, usted ya sabe que Él muere, es asesinado el Señor, es matado por los soldados romanos, es llevado a esa cruz. Él muere, resucita y comienza, hermanos amados, una predicación, pero como nunca antes en el mundo, porque esta tarea se la encomienda el Señor a sus discípulos y apóstoles. Y de ellos también va, hermanos amados, a continuar esto por todos los cristianos y por toda la iglesia en el mundo. Entonces, escuchen esto. El mensaje del reino de Dios no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Es bien interesante. De todas las cosas, hermanos, que se dijo, nada ha cambiado. Es decir, que las palabras del Señor Jesús, la predicación del apóstol Pedro, luego Pablo y todos ellos, hermanos, sigue siendo la misma hoy en día. No ha cambiado. Esto es lo más maravilloso. Entonces, las generaciones vienen escuchando el mismo mensaje por más de 2000 años. ¿Por qué tenemos que hacerlo? Porque solamente el evangelio produce salvación. El mismo Pablo dice que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Cuántos han creído en el evangelio? Amén. Vamos. Juan capítulo 3, por favor. Vamos a ver los versículos 17 al 21. Y hablemos un poco de Dios y su gran iniciativa. Vamos a ver al Señor cómo obra, cómo es que Él se mueve. Evangelio de Juan capítulo 3, todos por favor, verso 17. Dice así. Porque no envió, Juan 3, 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. O sea, esto es un tiempo. El Señor no vino a condenar, vino a salvarlo, pero esto también tiene un tiempo. Verso 18. El que en Él cree, no es condenado. Pero el que no cree, fuerte, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, él viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Muy bien. Esa misión, hermanos, la recibió el Señor. Es que el mundo estaba completamente desviado del propósito. La humanidad entera estaba absolutamente, hermanos, rebelde, y cada uno, dice la Escritura, se había apartado por su camino. Cada uno había seguido su propia senda. En esa vida es que Jesús aparece, y Él obviamente, hermanos, vino a anunciar la verdad y a decir cosas nuevas al mundo. Entonces las personas que escuchaban este mensaje, les era muy, muy duro. Era un asunto no fácil de aceptar, porque Jesús hablaba de tal forma que condenaba el pecado. No es que condenaba a la gente. La misma Biblia dice que Él no vino a condenar al mundo. Pero su mensaje, hermano, era tan duro que las personas se molestaban, sentían algo incómodo en sus vidas. Y es ahí donde se hace una clarísima separación de las personas que aceptan las enseñanzas de Jesús y se convierten a Él. Pero también la gente que rechazó y no le gustó el mensaje y más bien, hermanos, endureció el corazón. Con el paso del tiempo, hermanos, prácticamente esto fue lo que separó a los hombres de Dios de la gente que estaría y se perdería para siempre. El mensaje. No hubo otra razón, no tuvo otro argumento. Jesús no utilizó ningún otro tipo de herramienta que no sea su palabra. Él anunciaba, hermanos, le decía a la gente la condición, el estado espiritual. Él denunciaba la maldad de las personas, pero esto no era sencillo, ¿no? No todos lo recibían, no todos creían en este mensaje. Y es ahí, hermanos, donde se establece pues este principio de que todo aquel que creía en Él ya tenía vida eterna. Pero todo aquel que rechazaba esta enseñanza,
prácticamente, hermano, ya estaba bajo condenación. Se vio en el ministerio del Señor, se vio en la época de los apóstoles y se ve también hoy en día, hermanos. Mientras se anuncia, mientras se predica, mientras se habla del evangelio, hay mucha gente que va a creer en el Señor, pero también hay multitudes de personas que van a rechazar el evangelio. Eso pasó y sigue pasando. Muy bien, Jesús en más de una ocasión derramó lágrimas, hermanos, por la miserable condición del pecador. De ahí su profunda compasión por la nación de Israel y por la humanidad entera. Cuando nosotros escuchamos, hermanos, este verso, lo leemos una y otra vez, y Jesús dice que Él tuvo compasión de las gentes porque las vio como ovejas que no tenían un pastor. Son palabras del Antiguo Testamento. Por lo menos hay 3 versículos en la Biblia donde habla de esto. ¿De qué estaba hablando la Biblia? De Israel. Israel estaba tan descarriada como nación, tan descarriado este pueblo, que prácticamente el Señor en la Escritura dijo que ellos estaban así, no tenían pastor. Y ya Dios había sentido compasión por Israel, había sentido lástima por la nación, porque hermanos, ellos estaban completamente abandonados, pero no porque Dios los haya dejado, sino porque ellos decidieron dejar a Dios. Entonces de ahí surge esta palabra. Dios estaba mirando a Israel. En los tiempos de Jesús las cosas no cambiaron. Israel seguía igual. Seguía en rebelión, seguía en oscuridad, seguía, hermanos, en religiosidad. Y todo esto se vio mucho más cuando el Señor comenzó a predicar, y ahí Él pudo ver que realmente las personas, la nación entera estaba lejos de Dios. Y aunque ellos tenían, hermanos, una hermosa religión, y como ninguna otra nación, hermanos, el judaísmo era tan importante y fuerte, aún así dice el Señor que la alabanza del pueblo no era para Él. O sea, Dios no recibía esa alabanza porque no era verdadera. Entonces el Señor estaba hablando de eso. Pero ahora también nosotros podemos ver, así como a Israel, hermanos, en un tiempo de oscuridad, así podemos ver a las naciones enteras completamente, hermanos, abandonadas, dejadas, sin Dios, sin fe, sin esperanza. Y esto, hermanos, es gravísimo, porque el Señor utiliza este ejemplo de las ovejas y el pastor para enseñarnos una gran verdad. Donde hay un rebaño, se necesita un pastor. Y donde hay un pastor, tiene que haber un rebaño. Pero atención, Dios nunca va a poner a un pastor para que éste descuide a sus ovejas. Es todo lo contrario. Dios pone a un pastor para alimentar y proteger al rebaño. Esa es la función del pastor. Alimentar, cuidar, hermanos, velar por el bienestar del rebaño. Esa es la función del pastor. Pero donde no hay pastor, hermano, donde no está el pastor, imagínense las consecuencias. La Biblia dice, heriré al pastor y el rebaño será dispersado. Entonces, hermano, el hecho de que no haya un pastor donde sí hay ovejas es terrible, hermano. Es algo gravísimo. Es una situación muy, pero muy delicada. Hay un rebaño, pero no hay un pastor. Hermanos, si no está el pastor, ya es una cobertura espiritual que se quita. Ni siquiera, hermanos, su presencia, hermanos, es tan importante como la cobertura que tiene de parte de Dios todo pastor. Escúcheme, hermano, todo pastor tiene un respaldo de Dios, tiene una, hermano, guianza de Dios, tiene el apoyo de Dios. Y esto, hermano, se refleja en el rebaño. Es decir, que el pastor está presente, pero hay una cobertura espiritual que protege a las ovejas. Es importante el pastor. Es importante la presencia, hermanos, del pastor. Por eso la Biblia lo considera también al Señor como el buen pastor. Ya en el Antiguo Testamento David escribe uno de sus salmos y dice, tú eres mi pastor y nada me va a faltar. Porque él estaba, hermanos, comprendiendo y entendiendo que el pastor prácticamente es clave e importante, hermano, para la vida del rebaño. Si el pastor no está, el peligro, hermanos, acecha. Y usted sabe que la oveja es uno de los animales más inofensivos que hay sobre la faz de la tierra. La oveja no tiene la posibilidad de defenderse. Y un problema tiene la oveja.
En la oscuridad, la oveja no ve, hermano. Le cuesta, tiene una visión limitada en la oscuridad. Por eso es que el pastor guía. Por eso es que el pastor va adelante. ¿Para qué? Para mostrarle el camino a las ovejas. Entonces, cuando el Señor dijo que Israel estaba como ovejas que no tenían pastor, estaba diciendo que la condición de Israel era tan delicada, tan grave, hermano. Estaba en peligro la nación entera, y no era un peligro militar, no era un peligro, hermano, por los enemigos o las naciones vecinas, era un peligro espiritual. La nación estaba sumida en la oscuridad y completamente desviados y desviada, hermano, la nación de los planes y propósitos de Dios. Entonces, no tener un pastor, hermano, que pastoree, que guíe nuestra vida, que nos lleve a los manantiales de agua viva, que nos lleve a los pastos frescos, es uno de los gravísimos problemas que hoy en día también podemos ver en el mundo. ¿Para qué sirve un pastor? Para amonestar, para alimentar, para también disciplinarnos en algún momento. Ya les dije, hermanos, en alguna ocasión, que la vara del pastor tenía, según la Biblia y en la Biblia, una característica bien interesante. En una de las puntas de la vara del pastor tenía una especie de gancho, pero en la otra parte solamente era vara. ¿Para qué utilizaba el pastor su vara? Cuando las ovejas, hermanos, querían desviarse del camino, entonces el pastor utilizaba su vara y con el gancho las estiraba para que vuelvan al rebaño. O alguna ovejita se iba quedando en el camino, entonces el pastor utilizaba su vara y estiraba con el gancho a la oveja para que vuelva al redil. No faltaba alguna oveja desobediente, rebelde, que no quería hacer caso, se iba alejando del rebaño una y otra vez, y entonces el pastor utilizaba la vara y daba un golpe certero sobre el lomo de la oveja, y esta, hermano, reaccionaba, le dolía tanto que decía: la próxima vez ya no va a haber, mejor me quedo dentro del rebaño. Eso, hermano, ilustra cuán importante es el pastor. El pastor enseña, el pastor amonesta, el pastor exhorta, el pastor ora por nosotros. El pastor nos va a decir las cosas tal cual son. El pastor tiene que guiarnos a la verdad, aun cuando la verdad nos duela. El pastor debe decirnos muchas cosas para nuestro bien. El pastor debe proveer alimento, pasto fresco, para que tú puedas alimentarte y no te falte, hermano, lo necesario. El pastor debe mostrar dónde están los pastos y por otro lado debe guiarte a los manantiales de agua viva para que a ti no te falte nada. En algún momento te portarás mal, te equivocarás, pero el pastor tiene que restaurarte. Tiene que ayudarte a crecer, tiene que ayudarte a volver al redil. Pero he sido rebelde, soy rebelde. Entonces el pastor deberá amonestarte también con autoridad y nadie debe enojarse. Porque la misma Biblia dice que los pastores un día van a dar cuenta delante de Dios por nuestras vidas. Digan fuerte amén. Así que dígale al hermano: amemos a nuestro pastor. Dígale, hermano. ¿Y quién es nuestro pastor? Es Jesucristo. Entonces el Señor no va a utilizar otra cosa que no sea su palabra y el evangelio para conducir a este rebaño mundial. El Señor no va a utilizar otra cosa que no sea su palabra para corregir, hermano, y para establecer su voluntad en la tierra. El Señor no utiliza otra cosa. El Señor no utiliza sueños, visiones. Oh, hermano, tengo una nueva revelación. No, todo está escrito acá. El Señor solo utiliza su palabra para guiar a su rebaño. Es importante la vida del pastor porque el pastor, hermano, cuidará, el pastor guiará y al final el pastor tiene que guiarnos a la eternidad. Por eso es importante escuchar y seguirlo. Y la Biblia dice algo, hermano, importante de la oveja. Dice que las ovejas oyen su voz y lo siguen. Pero cuando una oveja oye una voz extraña, una voz rara, no van a seguir a ese falso pastor. Hermanos, los pastores habían tenido una característica: saben silbar, saben gritar, saben vertir palabras de su boca, y las ovejas se familiarizan y reconocen a la distancia a su pastor. Algo más pasa con el pastor. El pastor tiene un olor especial que las ovejas perciben. También las ovejas, hermanos, aunque no puedan ver en la noche
pueden conocer y pueden, hermanos, distinguir a su pastor y sin temor alguno le siguen. Entonces, es muy importante considerar, hermanos, que Jesucristo vino al mundo para presentarse a sí mismo como el gran pastor. Digan fuerte amén. Multitudes de personas desamparadas y dispersas llevaron a Jesús a decir que se ore por más trabajadores que ayuden a recoger la cosecha mundial. Estaba el Señor, hermanos, mostrándole a los discípulos los campos de trigo, y Él les dice: ¿saben qué, muchachos? La mies es mucha. La mies es la cosecha, son los campos listos para ser recogidos, para ser segados. El trigo tiene una característica, hermanos, que cuando se lo ve en el horizonte y usted puede ver a la distancia, la parte superior del trigal se ve blanco. Esto es porque tiene un aspecto de madurez, o sea, está listo el trigo. Pero cuando el trigo no está listo es verde, porque todavía está, ¿no? Está creciendo, se está desarrollando y tiene un tiempo, hermanos, para que realmente llegue a ser ese grano listo para recoger. Pero cuando ya llega el tiempo, usted mira los campos y estos están blancos, hermanos. Su aspecto de verdor cambia a blanco. Y es ahí donde todos saben, hermanos, que es el momento de recoger el trigo. Jesús vio esto y les dijo: ¿saben qué? Realmente ya la mies está lista, pero es mucha. No somos suficientes, ni mi persona, dijo Jesús, ni ustedes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pidamos ayuda. Y es aquí donde yo veo al Señor pidiendo colaboración a los seres humanos. ¿Qué les dijo el Señor? Oren al Señor de la mies para que Él envíe, ¿qué cosa? Envíe obreros a su mies. Es la primera vez que yo veo al Señor diciendo: ayúdenme, por favor colabórenme. Y la primera forma de ayudar es orando, es diciendo: Padre, mira cómo están los campos, mira, Señor, cómo la mies es tan grande, está lista, Señor, pero nos faltan manos, nos faltan segadores, Padre, nos falta ayuda, Señor. Por eso debemos, dice Él, clamar, pedir, debemos orar, dijo Jesús. Nosotros debemos pedirle al Señor que levante estos segadores, porque no todos son segadores, hermano. No todos van a ayudar en el recojo y en la cosecha, no todos ayudarán. Por eso es importante. El pastor solo no va a ganar a su ciudad. El pastor solo no va a ganar su nación. El pastor necesita la ayuda de todas las personas, de todos los hijos de Dios, para cumplir esta, hermanos, esta misión y esta responsabilidad que el Señor nos delegó. Esta es la única vez, hermanos, que vemos al Señor clamando y diciendo: por favor, tenemos que orar por esos obreros para que, llegado el momento, ellos nos puedan ayudar y cumplamos la misión de recoger las almas. Porque este es un asunto espiritual. Dijo el Señor en el verso 37 de Mateo 9: a la verdad, la mies es mucha, es verdad, mas los obreros son pocos, dijo el Señor. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hermanos, hemos llegado a un tiempo demasiado importante. Hemos llegado a una era donde nosotros tenemos que comprender que es el último tiempo para recoger el trigo. Cuando hablo del trigo, hablo de las almas, de las vidas. Este es el último tiempo, hermano. No habrá otra era. No podemos esperar que se levante otra generación para que levante el trigo, para que recoja el trigo. Yo les mentiría a ustedes si les dijera: no pasa nada, hermanos, luego de nosotros vienen otros segadores. Yo estaría falseando, hermanos, y engañando al pueblo, haciéndoles creer que no es importante la cosecha. Sin embargo, debo decirles que nosotros somos los segadores. Nosotros somos los últimos obreros que hemos llegado a la etapa concluyente, donde ya no podemos, hermanos, mirar atrás o decir: bueno, ya vendrán otros. No, esperemos nomás que nos alcancen los demás. No se puede. Somos los últimos. Somos los últimos obreros que el Señor ha permitido, hermanos,
que estemos y que lleguemos a este punto porque no hay más. Y puedo decir que quizás muchos oraron por nosotros. Quizás en el pasado muchas vidas se pasaron orando y diciendo: Señor, que los obreros del último tiempo realmente recojan la mies. Señor, levante esos obreros para el tiempo final, porque la mies es tan grande que es necesario, Señor, ir a recoger ya. Y probablemente nosotros, hermanos, somos esa última generación que tiene esta gran responsabilidad. Si nosotros mirásemos los campos de trigo como Jesús los vio, nos sorprenderíamos de ver, hermanos, hectáreas inmensas, tan grandes, tan extensas, y el trigo listo para ser recogido. Pero nos miraríamos entre nosotros y nos daríamos cuenta que somos tan poquitos que la tarea es grande. Por eso, hermanos, el Señor dijo: rueguen al Señor para que envíe esos obreros a su mies. Hermanos, estas gentes, estas personas, estas multitudes de las que estamos hablando, ignoraban su propia condición en los días de Jesús. Cuando Jesús estuvo predicando en Israel y fue a Samaria, y estuvo, hermano, en ciudades importantes, grandes, pequeñas, en aldeas y diferentes lugares, el Señor se dio cuenta que muchos de ellos ni siquiera se daban cuenta de su propia condición. Andaban diciendo los samaritanos: no solamente en Jerusalén se adora, también acá en el monte Gerizim, porque el monte de los samaritanos era el monte Gerizim. Pero para los judíos el monte de adoración era el monte de Sión, un monte especial que estaba en el centro de la ciudad de Jerusalén. Pero ninguno de ellos sabían. Se jactaban los unos: no, aquí se adora a Dios, aquí realmente se busca la presencia de Dios y aquí se manifiesta, decían los de Jerusalén. Pero los samaritanos en su capital Samaria decían: no, no solamente allá, aquí también se adora al Señor. Y Jesús le dice a la mujer, ¿no?, porque con ella hablaba y de ahí salió esta charla, esta conversación. Le dice: ¿sabes qué, mujer? El tiempo llegará cuando ni en Jerusalén ni aquí se adorará. ¿Por qué? Porque Dios no busca montes, templos, ceremonias. No, Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces la gente ignoraba, ni siquiera sabían estas cosas. Pensaban que por tener un gran templo, ahí estaba Dios. Pensaban los samaritanos: no, es que aquí tenemos un cerro, un monte, tenemos un pico, aquí se adora. Porque ellos tenían eso, pensaban que ahí se adoraba. O sea, ni siquiera se daban cuenta que Dios es espíritu. Y si vamos a adorar al Señor y le vamos a servir, es porque Él es bueno. Digan fuertemente. No porque Él busque templos sinuosos, grandes, llenos de lujo, llenos de gente. No, hermano. Al Señor se lo adora en espíritu y en verdad. Y eso es lo que Él espera. Pero la gente no se daba cuenta de estas cosas. ¿Y será que hoy en día ha cambiado esto? Esta ignorancia de la cual la Biblia, hermanos, menciona, ¿ha cambiado hoy en día? Por supuesto que no. La gente hoy en día piensa que van a llegar a Dios de cualquier manera. Es más, el mundo cree que todas las religiones son iguales. La diferencia es que este sector cree de esta forma, este otro grupo de esta otra manera, este grupo piensa así, pero al final todos llegaremos a Dios, dicen. Y hay muchos hermanos que consideran que Dios es tan bueno que Él no puede enviar personas al infierno. El tema es que Dios no envía al infierno. Es nuestro propio pecado que nos lleva a terminar en ese lugar. Entonces la gente no sabe, hermano. La gente desconoce estas cosas. La gente piensa que de todas las maneras podemos llegar a Dios. Todas las religiones hablan de Dios. Todas las religiones buscan a Dios. Por eso todas las religiones son iguales. Eso pregona el mundo. El mundo dice: no importa en la religión que tú estés, al final el Dios que adoran ellos y nosotros es el mismo. Qué gran engaño, hermano. Esa es la ignorancia de este tiempo. Dios no necesita religión, no necesita templos, no necesita este libro, aquel libro, solo su palabra, y que el que le adora lo haga en espíritu y en verdad. ¿Se da cuenta?
Por eso es, hermano, que Jesús cuando vino al mundo encontró a un mundo completamente ignorante de esta verdad. Israel no respondió adecuadamente a la predicación y al llamado de Jesús. El Señor hizo milagros y manifestó señales en medio de una nación que exigía evidencias para poder creer. Dice, hermano, la Escritura que los judíos buscaban señales, pero los griegos buscaban sabiduría. Muy bien. Cuando Jesús vino a la tierra, su ministerio lo va a desarrollar en Israel, en la tierra de Israel. Y en todo ese sector, hermanos, donde está Samaria, donde están todas estas ciudades, hermanos, de judíos y samaritanos. El Señor desarrolló ahí su ministerio. Pero ¿por qué el Señor manifestó tantas señales, hermanos? ¿Por qué hizo tantos milagros el Señor en medio de los judíos? ¿Por qué el Señor levantaba paralíticos? ¿Por qué le devolvía la vista a los ciegos? ¿Por qué el Señor resucitó en 2 ocasiones a 2 personas fallecidas? ¿Por qué lo hizo el Señor? Porque los judíos buscaban señales. Es decir, cuando un profeta decía venir de parte de Dios, éste tenía que manifestar señales. Y si había señales, entonces el pueblo decía, ok, esto es de Dios, creemos que es de Dios, porque había señales. Pero si usted iba a los griegos y le manifestaba un milagro, los griegos miraban y decían, ¿y cómo se come eso? ¿Qué es eso? Porque para los griegos lo más importante era la sabiduría, un nuevo conocimiento, algo que impresione sus emociones. En cambio el Señor tuvo que manifestar milagros y la misma Biblia dice que al atardecer, al final del día, el Señor sanó a muchas personas de diversas enfermedades. ¿Por qué? Porque era la confirmación de que Él era el enviado de Dios. Y que con esas señales ellos tenían las suficientes pruebas para creer a su enseñanza. Pero Jesús no se enfocó en los milagros. Jesús no se enfocó en las sanidades. Jesús priorizó la enseñanza. Y les dijo, señales les ha sido dada. Hay muchas cosas que ustedes ya vieron, crean en el Evangelio. Pero ni así, hermanos, los judíos creyeron. ¿Quiénes creyeron? Aquellas personas que no tenían, hermano, una pureza en cuanto a su linaje, como samaritanos y gentiles. Los gentiles creyeron en el Señor, hermanos. Ellos aceptaron a Jesús. Pero los judíos, aún viendo las señales y los prodigios que Él hizo, lo rechazaron. Qué interesante. Hoy en día, hermanos, nosotros no tenemos que impresionar al mundo con milagros y con señales que sí son importantes. Nosotros creemos, y atención, hermano, nosotros oramos por los enfermos. Creemos que Dios sana, que Dios liberta, creemos que Dios hace obras sobrenaturales, por supuesto, pero ese no es el fin de la iglesia. El fin es que las personas escuchen el Evangelio, crean en Jesús y tengan vida eterna. Ese es el fin del Evangelio. Hoy en día no necesitamos impresionar al mundo con señales, porque son parte del Evangelio, son parte, es un complemento. Es, hermano, el respaldo a la predicación. Suceden milagros, suceden liberaciones. Dios está obrando en este tiempo. Dios está sanando. Dios está quitando el cáncer. Dios está quitando leucemia. Dios está liberando, hermano, de diabetes. Dios está haciendo muchas cosas en este tiempo. Pero eso no es lo que debe salvarnos. Lo que debe salvarnos es la fe en Jesucristo. Creer que Él es el Hijo de Dios. Digan fuerte amén. Que Él murió por nuestros pecados y que el creer en Él ya nos otorga la vida eterna. Yo no puedo presentarme al cielo y decirle a Dios, Señor, pero tú hiciste un milagro en mí, por eso debo ser salvo. Señor, un día me sanaste y por eso tengo que estar en el cielo. No es porque yo haya recibido algo, es porque mi fe fue puesta en su Hijo, el Salvador del mundo. Eso sí, hermano, Israel no creyó, no respondió. Y hoy la humanidad solo requiere fe para alcanzar esta vida eterna que viene por el oír el Evangelio. Hermanos, las personas no se van a convertir si es que no escuchan el Evangelio. Por favor, cuando nosotros vemos los campos, hermanos, y utilizamos esto como el ejemplo para hablar de las almas, tenemos que llevarles el Evangelio. ¿Cómo vamos a recoger las almas, hermanos, si no les predicamos, si no les anunciamos? Fíjense que ya no tenemos nosotros la posibilidad
de esperar. No podemos decir, hermanos, oremos y oremos y oremos. No, ahora es tiempo de actuar, porque las multitudes están ahí. La gente ya está lista, hermano. No hay nada más que esperar. Usted no puede pensar que vienen todavía décadas. Todavía hay tiempo, pastor. Oh, no, no pasa nada. Tenemos que llegar al 2030. No podemos pensar así, hermano. Las multitudes requieren escuchar y los obreros escasean. Por eso es que la iglesia tiene que orar y entender que somos los últimos obreros. Cuando tú, hermano, miras a tu alrededor y dices, oiga, vengan a ayudarme, te darás cuenta que eres tú y unos cuantos más. ¿Y dónde están los demás? ¿Por qué no hay más obreros que nos ayuden? Porque somos los últimos. Porque hemos llegado a la etapa final. Ya nuestros antepasados, nuestros pastores, esos maravillosos y lindos siervos que en algún momento nos guiaron, muchos de ellos ya partieron a la presencia de Dios. Muchos de ellos ya están cansados, ya pasó su tiempo. Muchos de ellos se han retirado incluso del ministerio hoy en día. La gran mayoría ya está en la presencia de Dios. Entonces, solo quedamos nosotros, hermanos. Cuando usted mira a su alrededor, usted va a descubrir que no somos más que nosotros. No hay más. Por eso el Señor dijo, oremos, oremos, pidamos, roguemos al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. A su nombre, iglesia. Punto número 2. Acompáñenme a Mateo 24, por favor. Vamos a leer el verso 14. Hablemos de la necesidad que es mayor conforme lleguemos al fin. Alguien dijo, es más la demanda que la oferta, ¿verdad? Es más, necesitamos más y la demanda es tan grande, pero la oferta escasea, es muy poco lo que se ofrece. A ese tiempo hemos llegado. Mateo 24, verso 14. Dice así. Y será predicado, a ver, lea conmigo, 2 y 3. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Es todo, hermanos. Esta es la gran señal que estamos nosotros viviendo. Es el cumplimiento. ¿Qué es lo que se está haciendo, hermanos? Se está predicando el evangelio en todo el mundo. Pero a continuación dijo el Señor, y entonces vendrá el fin. ¿Qué es lo que se está, hermanos, gestando en este tiempo? Todo está preparado, atención, hermanos, para el cumplimiento ya de la etapa final del propósito de Dios. No existe otra cosa que detenga el arrebatamiento de la iglesia que no sea la predicación del evangelio. Todavía hay gente que tiene que escuchar. Porque la Biblia dice que será predicado este evangelio en todo el mundo y entonces vendrá, ¿qué cosa? El fin. O sea, mientras no escuche el último ser humano el evangelio de Jesucristo, el fin no puede venir. Pero estadísticamente, hermanos, hay países como Brasil, como la Argentina, como Chile, como los Estados Unidos, países en Europa como Finlandia, como por ejemplo Alemania, que ya el evangelio ha dado vueltas más de 5 veces, hermano. Es decir, que ya se ha predicado el evangelio en estas naciones, de tal forma que todos ya han oído el evangelio. Entonces, ¿dónde están los últimos seres humanos? Probablemente estén aquí. Probablemente estén en tal ciudad o en tal país. Probablemente los últimos en escuchar estén en el desierto del Arabá, o estén en las tierras o en las sábanas del África. No sabemos, hermano. Pero de verdad que el evangelio ya ha ingresado al mundo. ¿Y cómo el Señor aceleró la predicación en este último tiempo? A través del internet. El Señor ha utilizado, hermanos, estas plataformas diferentes para que la gente pueda escuchar. Y también las personas hoy en día, en todo el mundo, pueden escuchar el evangelio en su propia lengua.
Esto es maravilloso, ¿no es cierto? Es lo que el Señor hizo. Ya nadie puede decir, no entiendo el Evangelio. O sea, no lo puedo captar porque no está en mi lengua. Eso es muy difícil, hermano, que suceda. Prácticamente el mundo entero ya ha sido, hermanos, evangelizado. Que falte uno o dos o tres seres humanos por escuchar es muy probable. Pero es esto lo que está pasando, hermano. ¿Por qué todavía no se da el arrebatamiento? Porque quizás está faltando la plenitud de los gentiles. Alguno de ellos todavía tiene que ingresar. Hermanos, cuanto más rápido se predique, cuanto más se anuncie el Evangelio, más pronto se cumplirá lo que dice la Biblia. Estamos llegando al fin de esta era y somos los últimos. Por lo tanto, hermanos, no podemos esperar otra generación. Ya no se puede. Es muy difícil, hermanos, pensar, creer que algo más viene después de nosotros. Ya no, hermano. Vayamos por favor a Juan 10:11. Esto dijo Jesús. La enorme preocupación de Dios es el recojo de la mies. Juan 10:11. Es decir, la falta de obreros que vayan a recoger la cosecha mundial. Esa es la preocupación de Dios. El pecado se agudizó, la maldad se multiplicó y la humanidad, mis hermanos, se degeneró a lo sumo. Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Juan capítulo 10, versículo 11. Dice así, 10:11. Yo soy, ¿qué dijo el Señor? El buen pastor. El buen pastor, ¿qué cosa? Su vida da por las ovejas. Muy bien. Después de 2000 años, hermanos, ¿cree usted que la humanidad no ha escuchado ya el Evangelio? Después de que Jesús resucitó, volvió a su trono de gloria y nos dejó la gran comisión para ir y predicar, ¿cree usted que las naciones y los humanos no han escuchado el Evangelio? ¿Creen ustedes que en este tiempo de tanta tecnología, aún la inteligencia artificial habla del Evangelio? Y si tú le preguntas algo, te responderá con la Biblia. Hermanos, ¿creen ustedes que en este tiempo los seres humanos no han tenido contacto con el Evangelio? Pues yo pienso que sí, todos, si no es absolutamente todos, ya han escuchado. Y este mensaje es que Jesús es el buen pastor y que Él como pastor dio su vida por la humanidad. Diga un fuerte amén. Así como la formación de discípulos es el trabajo más difícil en la iglesia, el contar con obreros para que vayan a recoger la cosecha es la gran dificultad en el evangelismo mundial. ¿Qué es lo que no existe, hermanos, para recoger la cosecha? Obreros. ¿Qué es lo más difícil de tener? Obreros. Esa, hermanos amados, siempre fue la dificultad para recoger este trigo. Pero pienso, hermanos, que mucha gente ha hecho el trabajo, muchos hijos de Dios han cumplido esta tarea. Muchas personas dentro de la iglesia de Cristo han estado predicando por años. Yo espero que usted sea uno de esos, que anuncia la palabra, que le dice a su amigo, que le dice a su compañero, que le dice a su jefe, Jesús murió por ti. Jesús es el Salvador del mundo. Y tú necesitas arrepentirte, recibir a Cristo, creer en el Señor para tener vida eterna. Es tan sencillo, hermano. Es tan fácil. Yo espero que la iglesia esté cumpliendo su tarea. El desafío en el tiempo final es orar y luego enviar a estos dos hermanos grupos, segadores y recogedores de la mies. Bueno, unos orarán y otros irán a recoger. Creo que la iglesia puede hacer esto, hermano. Por un lado puede orar por los obreros para que Dios levante obreros, y por otro lado los segadores, los recogedores harán su trabajo. Es importante. Esa es la era en la cual estamos, hermanos. Juan 4:35, por favor. Dice así. Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 35. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para
la siega. Pero es que los discípulos pudieron decirle: Señor, faltan 4 meses, no te adelantes, Señor. Claro, era lógico. En el tiempo que está hablando Jesús, ellos le podrían decir: Señor, pero para recoger el trigo faltan 4 meses. Bueno, el Señor les dijo: un momento, los campos ya están listos. No necesitamos esperar esos 4 meses. Miren, los campos están blancos, ya están listos. En otras palabras, estamos retrasados, hermanos. Hace tiempo que las almas están listas para ser recogidas. Y nosotros decimos: no, pero todavía faltan 4 meses, todavía no es la época. No, Jesús dice: están retrasados. Miren, las almas están listas. Miren los campos, todo está preparado. Iglesia querida, nosotros tenemos que entender que en este último tiempo lo que más se necesita es anunciar el evangelio. Por favor, predique a su familia, dígale la verdad, que Jesucristo murió por ellos y el que cree en él tiene vida eterna. Es tan sencillo como eso. Pero es necesario creer en él y entender que cada vida que tú ves en la calle, cada vida con la cual tú te topas, es el campo blanco del Señor. Y nos está diciendo: están retrasados, chicos. Hace mucho que los campos estaban listos. Conclusión: siendo Jesús el Hijo de Dios, según la Biblia, en algo necesitó siempre ayuda, es decir, en recoger la cosecha de las almas que están desamparadas como ovejas que carecen de su pastor. Y algo quiero decir: mientras se predique el evangelio, hermano, mientras se anuncia el evangelio, no todos van a creer, no todos van a recibir a Jesús. Esa es la gran verdad y es lo más crudo, hermano, que por más que se le predique a las multitudes, y a todos, quizás no todos creerán, pero por lo menos habremos dado testimonio de nuestro Señor. Y dijo el Señor: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá, ¿qué cosa? El fin. No todos creerán, no todos aceptarán, pero a todos se les debe predicar. Digan fuerte amén, hermano querido. Terminamos diciendo esto: por eso nos encomendó a nosotros el orar por obreros como una petición primaria, que cumplan con esta labor en su reino. Hermanos amados, oremos y vayamos a predicar en lo último que nos queda. Dice que hace unos días las Naciones Unidas han declarado y utilizan siempre ese reloj mundial como un símbolo para mostrarnos que estamos en el último tiempo. Hace varios años que se maneja este reloj, pero este año, hermanos, los primeros días de enero, se estableció que la hora mundial está en 90 segundos, o sea, a punto de llegar al fin, a las 12. ¿Y qué simboliza todo esto? Los científicos, los grandes del mundo, los que conocen estos temas, los estadistas están diciendo que el mundo ya llegó al fin y que solo nos quedan 90 segundos para lo que viene a continuación, que es el fin, o sea, la catástrofe mundial, antes que Jesucristo vuelva, hermanos, luego de 7 años. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, iglesia? Orar. Dígale a su hermano: tenemos que orar. Dígale, que sepa el hermano, es nuestra responsabilidad, hermano. Puestos de pie, que oremos. Gracias por conectarte a nuestro canal y escuchar nuestras enseñanzas. Ya que estás aquí, puedes suscribirte a nuestro canal para recibir más contenido. Si necesitas ayuda y oración, no dudes en contactarnos al siguiente número. Somos una iglesia en la ciudad de Sucre, Bolivia, y esperamos tu visita. Somos una familia para tu familia.